Ahora, perfecto. Sí, por favor, gracias. No, perdóneme, esta resolución de la Cámara, ¿verdad?, de investigación, ¿quién la propuso y a qué obedece? Bueno, obedece a la situación de que estamos entrando en una etapa donde ahora se va a enfocar todo en la Autoridad de Energía Eléctrica, en términos del título 3 y de la presentación de un plan de ajuste de la deuda. Y se presenta en la Cámara por el representante Jesús Santa, que preside la Comisión de Hacienda, para buscar las maneras en las cuales se pueda ajustar esa deuda sin elevar la tarifa. Y eso es una situación técnica, no solamente en términos financieros, sino en términos jurídicos y también en términos operacionales de la autoridad, que requiere un balance bien preciso, porque fíjate que acabamos de ajustar la deuda del gobierno central y hay planteamientos de economistas muy serios que dicen que esa situación podría complicarse con una segunda quiebra, porque la cantidad de recaudos que hay que obtener para pagar la deuda es altísima. Y si hay una variable en la economía más importante que la luz, que la energía, ¿verdad? No la conozco. La energía es esencial para la economía moderna. Y el costo de la energía en Puerto Rico está ya muy alto de por sí a la luz de los aumentos en el costo del petróleo. Y si encima de eso tú le sumas unos aumentos adicionales para satisfacer la voracidad de los fondos buitres, pues vas a poner al pueblo de Puerto Rico a pagar unas cantidades por energía que son insostenibles, y esto va a hacer que la economía se contraiga, y al contraerse la economía, pues el plan de ajuste de deuda del gobierno central va a fracasar otra vez. Así que eso es crítico, y en la legislatura pues se han percatado, ¿verdad?, de ese problema, y están escuchando a las personas que conocen sobre el tema para que se les pueda dar alternativas para ellos que puedan legislar, porque van a tener que legislar sobre el tema para, a través de la sección 314 de la ley promesa, intervenir en el proceso del ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea que es algo realmente de urgencia. Sabes que estamos ahora en un proceso de mediación en donde hay 10 partes. El contenido de la mediación es confidencial y ahí no podríamos entrar, pero es público que hay 10 entidades, incluyendo el sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, la UTIER, los Fuel Lenders, los que le prestaron dinero a la Autoridad para el Combustible, AFAF, la Junta, las aseguradoras de bonos, los grupos el grupo que agrupa, valga la redundancia, a los bonistas, y el Comité de Acreedores No Asegurados. Y esa mediación se supone que, según las expectativas de la jueza, nos lleve a alcanzar un acuerdo que permita un plan de ajuste de la deuda. Pero el issue central, que es público, es la viabilidad de ese acuerdo. El acuerdo anterior, Alfonso, el famoso RSA, requería el aumento de la tarifa a 4.6 centavos por kilovatio hora. Y eso no lo aguanta Puerto Rico. Y el economista Ramón Cao dijo en un estudio que si eso ocurría y se elevaba la tarifa por encima de los 31 centavos, pues Puerto Rico iba a tener un shock económico y se iban a perder más de 170,000 empleos por las empresas que tienen que cerrar, que no pueden pagar la energía eléctrica. Ya estamos en 28. Cuando Ramón Cao escribió eso, probablemente se estaba como en 24. Así que imagínate la situación de que se le exija a la autoridad elevar la tarifa para pagar a los bonistas. Entonces ahí que viene la necesidad de investigar, primero, la legalidad de la deuda, y segundo, la categoría o la clasificación de esa deuda, para ver qué se puede hacer dentro del derecho de quiebra federal. Aquí hemos hablado anteriormente de que hay unas categorías, ¿verdad? Está la deuda prioritaria, que generalmente son las obligaciones que hay con el gobierno, por ejemplo, de contribuciones. Está la deuda garantizada, que es la que tiene una propiedad, un tangible o intangible con valor asignado para garantizar esa deuda. Y está la no asegurada, que es la que está último en la fila, y que en el momento de escoger qué se puede pagar, hay que pagar primero las prioritarias, las aseguradas, y si sobra algo se le da a las no aseguradas. Entonces en un caso de quiebra, tú tienes que saber cuál es la clasificación de las deudas, y aquí se habla de pagarle a los bonistas y se habla de que hay una obligación de pagar sin investigar detenidamente la legalidad de la deuda y su clasificación.
Sí, adelante. Ah, no, no, es que se fue un poquito de leve cuando estaba hablando de orden de pagar. Entonces uno please me honra. Ah, sí, bueno, que cuando tú tienes un caso de quiebra, primero tienes que determinar la clasificación, prioritaria, asegurada o no asegurada. Entonces tú empiezas a pagar por las prioritarias y luego pagas las aseguradas y lo que sobre es para los no asegurados, Alfonso. Entonces, si los bonistas tienen una prioridad, pues cobran primero. Si los bonistas tienen una garantía, también cobran hasta el monto de la garantía. Pero si son no asegurados, cobran si sobra algo. Y entonces aquí se habla de que hay que pagarle a los bonistas. No, no hay que pagarle a los bonistas. Hay que mirar qué categoría de deuda ellos son los tenedores. Y aquí todo el mundo está de acuerdo, hasta la Junta de Control Fiscal, Alfonso, está de acuerdo que los bonistas de la autoridad son bonistas no asegurados porque ellos cobran después de cubrir todos los gastos operacionales y pagar lo que se le debe al sistema de retiro. En ese sentido, el Trust Agreement, que es el documento que da base a esas emisiones de bonos, pues establece una prioridad de pago y entre esas prioridades están los gastos operacionales y el sistema de retiro. Y si sobra, entonces cobran los bonistas. La Junta hizo una demandó a los bonistas alegando específicamente eso y luego la transó y salió con el adefesio ese del RSA, sabiendo y habiendo argumentado detalladamente y muy bien fundamentadamente que esos bonistas no tienen ninguna garantía. Y si no tienen garantía, pues tú tienes que cubrir primero todos esos gastos operacionales. Aquí lo importante es salvar al deudor dentro de los principios del derecho de quiebra. Y en ese análisis, Alfonso, el sistema de retiro es prioritario porque el Trust Agreement, que es el documento que hace las emisiones, específicamente establece que cobra primero. Y aquí la Junta no quiere reconocer esa prioridad y quiere pagarle a los bonistas por encima del sistema de retiro, lo cual es una barbaridad en términos de derecho de quiebra. Es algo absurdo. Imagínate en el caso de un deudor personal, una persona que radica un capítulo 13, pues es como si el deudor y su abogado escogieran pagarle a la tarjeta de crédito por encima de la hipoteca y del carro que tienen que pagar para poder tener techo y transportación. Ese es el análisis burdo y absurdo que hace la Junta, porque como la Junta a quien representa es al interés financiero, no representa a Puerto Rico, está tratando de hacer el mejor arreglo para esos bonistas. Entonces el problema, Alfonso, como expliqué al principio, es que si la energía eléctrica tiene que incrementarse para poder cumplir con esos acuerdos fatulos que hace la Junta, pues entonces aquí los huevos se van a poner a peseta porque el costo operacional de los negocios va a ser tan alto que muchos negocios no van a poder sufragarlo y van a despedir gente y la gente misma no va a poder pagar la energía. El sociólogo Héctor Cordero Guzmán de la Universidad de Nueva York hizo un estudio que determinó que el 20% más pobre de Puerto Rico tendría que estar pagando de un 30 a 40% de su presupuesto en energía. Imagínate que tú de tu presupuesto familiar, Alfonso, tengas que utilizar 30% para pagar la luz. Y eso te va a llevar a la ruina o a que realmente empieces a vivir a un nivel de miseria donde ni siquiera tienes energía eléctrica para poder prender la estufa. Esas son las condiciones a las cuales nos quiere llevar la Junta de Control Fiscal y por eso es que esta investigación es bien importante porque, por ejemplo, en la comparecencia que tuvimos la semana pasada, que es donde Figueroa Jaramillo leyó esta ponencia, también estuvo Eva Prado y estuvo el representante, ahora se me escapa el nombre, pero que fue uno de los artífices de las leyes de la Autoridad de Energía Eléctrica que nos han llevado a los dolores de cabeza actuales, ¿verdad? Ramón Luis Nieves, me acuerdo, ahora. Los tres, Alfonso, claramente establecieron, número uno, Ramón Luis Nieves y Eva Prado, que la deuda es ilegal, porque es uno de los primeros principios que hay que mirar, esa deuda es legal o ilegal. Y es ilegal porque no se cumplieron. De la legalidad, pero ¿cómo la deuda puede ser ilegal? Bueno, porque hay unos trámites para la emisión y unos requisitos para la emisión
porque si no se cumplen, la emisión es inválida. Número 1, tú tienes que hacer unas estimaciones de ingresos de la autoridad para saber si puedes pagar. Si esas estimaciones tú las haces deliberadamente infladas, tú estás engañando a esos acreedores y tú estás incurriendo en delitos y tú estás creando una situación de impago en el futuro, porque si tú dices, no, esto se va a poder pagar porque la autoridad va a vender tanta energía y eventualmente eso no se da, pues tú estás haciendo que la gente compre unos bonos a base de unas premisas que son totalmente falsas. Número 2, la autoridad, para cumplir con la reglamentación del Security Exchange Commission, tenía que haber emitido los estados financieros. Los estados financieros no se emitían al momento de hacer las emisiones de deuda. Y en ese sentido, los bonistas compraron asumiendo el riesgo. ¿Cómo tú vas a comprar un bono de una autoridad pública que no ha emitido estado financiero? Tú no sabes cómo está esa situación allí, el cucarachero que puede haber. Así que tú asumes ese riesgo. Número 3, se invirtió el dinero para cosas que no eran las originales, que era para obras de infraestructura. Y se utilizó ese dinero para cubrir gastos operacionales y contratos de amigos y familiares. Gestiones que hizo obviamente la gerencia politizada de la Autoridad de Energía Eléctrica. Todos esos elementos son desviaciones del proceso de emisión de la deuda que hacen que se pueda declarar inválida. Pero aún sin entrar en esos detalles, que eso es lo que pretende una auditoría de la deuda, Alfonso, determinar la legalidad de la deuda, aún sin eso, la construcción de este esquema para emitir deuda establece que los acreedores de bono cobran al final si hay dinero sobrante después de cubrir todas las operaciones del sistema de retiro. Así que el derecho de quiebra te permite darle cero. Y esa es la única alternativa, Alfonso. Y esa era la posición de los 3 deponentes allí y la posición de Tom Sancilo de AIEFA, que de la única manera en que Puerto Rico se salva de otra crisis financiera es manteniendo la tarifa de la energía eléctrica lo más baja posible, y para poder mantener la tarifa de energía eléctrica lo más baja posible hay que darle cero a los acreedores no asegurados que están con esos bonos porque tienen estos problemas de validez y porque el Trust Agreement dice que ellos cobran al final del camino. Esta situación, Alfonso, tiene que consignarse en un plan de ajuste de la deuda que no implique un aumento en la tarifa, y en eso no creo que haya nadie en desacuerdo. ¿Tú quieres que te aumenten la luz? Nadie quiere que aumenten la luz. Pero el problema es que esa negociación y quien somete el plan de ajuste de la deuda es ¿quién? La Junta de Control Fiscal. Y ahí es que la presión pública, Alfonso, la educación sobre el tema, la divulgación sobre el impacto de un aumento en la tarifa eléctrica por encima de los que ya hemos tenido es fundamental para que la Junta sienta el calor y no se llegue a un acuerdo de esa naturaleza. Ahí está el meollo de la situación. Si podemos o no podemos aguantar un aumento, y la postura de los economistas es que no se va a poder aguantar. Es que yo no puedo entender, porque políticamente yo no creo que ningún candidato, posible candidato, quiera que aumente el servicio eléctrico, pero también, ¿cómo podemos estar hablando de desarrollo económico? Si como se dice, hay gente que tiene que apagar el servicio de vez en cuando para ahorrarse unas cuantas pesetas primitivos, y esto es bien grande que comience lo que promete ser un verano bastante caliente. Sí, de acuerdo, y que estamos siempre sujetos a las diferentes catástrofes, ¿verdad?, climáticas y eventuales que puede sufrir Puerto Rico, y que no tenemos control del costo del petróleo, y que la Luma y la Junta quieren movernos al gas natural, que según los estimados de AIEFA el gas natural se va a poner por encima del petróleo. O sea, estamos poniendo los huevos en la canasta equivocada. En vez de movernos rápidamente con ese dinero federal a la energía renovable, están tratando de reconstruir la misma red que destruyó María, y los huracanes podrían ser cada vez más poderosos según las estimaciones de los meteorólogos, según el cambio climático. Así que siempre estaríamos en la misma, Alfonso. Y esa situación responde a que la Junta solamente vela por los intereses financieros y los intereses del capital privado como Luma. Y ahí es que tenemos realmente que oponernos y levantar nuestra voz
porque se nos va la vida en este proceso, porque después no vamos a poder pagar la luz. Ahora mismo la luz, Alfonso, yo no sé cómo está en tu casa, pero en mi casa llegó como nunca había llegado el costo de la energía, y a veces uno pues, es un privilegiado y puede pagar un poquito de esos aumentos, pero hay personas que se le pone difícil, tienen que coger entonces entre el tamaño de la compra o el pago a la financiera, o escoger entre irse a tomar un refresco para entretenerse un ratito, un fin de semana. O sea que la cosa es bien dura para el grueso de la población. Recuerda que el 40% de nuestra población está bajo el nivel de pobreza, el 60% de nuestros niños están bajo el nivel de pobreza. Así que es una situación realmente desastrosa la que podría caernos encima si la energía se pone prohibitiva. Y yo sigo escuchando, ¿no?, de delegaciones para que vengan gente a hacer negocio en Puerto Rico, pero que nadie se le puede, que nadie en su buen juicio se le puede ocurrir ir a hacer negocio en lugar de la electricidad. No tan solo que es cara, sino que tampoco se puede depender de ella, porque en cualquier momento se puede ir. Puede tener un apagón de 48 o 50 horas. Sí, la falta de confiabilidad de la energía eléctrica, esto complica más el panorama, y como hemos comentado aquí, pues la incapacidad de Luma. Anoche yo estaba sin energía eléctrica, Alfonso. Tuve como 3 horas sin energía eléctrica acá en Cupey. Y eso es 1 o 2 veces por semana. O sea, tú tienes, cuando vas a hacer algún trabajo que requiere energía eléctrica confiable, tú tienes que cruzar los dedos. Fuimos a una carrera, Alfonso, un 5K en La Palguera, que salía a las 7 de la mañana, y a las 6 de la mañana se fue la luz, y la gente que hacía café y que estaba sirviendo desayunos allí, pues no pudieron servir a los corredores antes de que se fueran. Así que a ese nivel, Alfonso, ¿verdad? O sea, todo se interrumpe. Hemos visto los juegos de pelota, los juegos de baloncesto, los hospitales, los hogares de ancianos, cómo todo se afecta. Y así un país no puede tener crecimiento económico. Y no va a mejorar la situación, Alfonso, porque Luma está por su lucro personal, individual, corporativo. No está por proteger los intereses del pueblo de Puerto Rico. Y como el contrato leonino ese no le impone ni controles ni incentivos para que Luma ahorre, pues cada vez que venga el presupuesto anual, el negociado va a aumentar la tarifa, porque Luma no tiene límite en las cosas que pide. Imagínate esa noticia que salió de los costos de arrendamiento de las mansiones que Luma le está proveyendo a los ejecutivos de Luma. Es algo que es inaudito. 8 millones en 6 meses. Sí, una cosa inaudita. Una cosa inaudita, un abuso, un atropello. Y eso lo permite Fermín Fontanes y la autoridad de las alianzas público-privadas y el gobernador Pierluisi. No les importa, porque lo de ellos es exprimir las piedras, sacarle el máximo de dinero al pueblo de Puerto Rico y enriquecer a una gente que luego te da trabajo, luego te pone en una junta de directores, luego te invita a dar un viaje, te invita a un yate. Esta clase política está podrida, Alfonso, y lo estamos viendo con los últimos arrestos en el modus operandi. Es que yo lo decía antes y la gente me miraba raro. La clase política puertorriqueña en su mayoría tiene el modus operandi de enriquecerse de las finanzas públicas de manera directa e indirecta. Estos alcaldes lo están haciendo de manera burda, pero lo hacen también de otras maneras más sofisticadas, como esto que te mencioné anteriormente de las influencias que ganan, y cómo Luma está llena de familiares de políticos PNP, Alfonso, porque esa es parte de las sobras de estos contratos, ¿verdad? De los sobrantes de estos contratos que se le dan a la clase política, es que te contrato a tu primito, a tu hijo, para que tengas también un salario adicional en tu familia a costa del pueblo de Puerto Rico. Y esa situación de corrupción endémica, sistémica, ¿verdad? Pues hay que denunciarla, porque eso fue lo que llevó a la Autoridad de Energía Eléctrica a la quiebra, y esa corrupción lo que produce es más corrupción con las APP. Luma es una empresa corrupta, que está ahí con el mejor contrato del universo para enriquecerse y para esquilmar las finanzas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso no me queda la menor duda. Y cuando ese contrato salió, Alfonso, que lo analizamos aquí en PAB, las
predicciones que se hacían a la luz de las cláusulas se han materializado todas. No tienen personal suficiente. El tratar de excluir a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica lo que le ha creado es un problema de falta de conocimiento para operar la red. Ellos iban a gestionar aumentos constantes en la energía eléctrica a pesar de que negaron que iban a aumentar la energía eléctrica. La incapacidad de tener prudencia en el gasto público. Ahora, para colmo, Alfonso, las dos demandas de clase que se radicaron, que tienen razón, que son meritorias porque la información que salió del apagón es que Luma actuó de forma negligente, con negligencia crasa, y eso es una de las excepciones al relevo que tiene Luma, que le concedió el negociado. Pero para colmo, ¿quién paga eso? Nosotros, con la tarifa. Porque el contrato establece que esas compensaciones las paga la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea que, para colmo, Luma lo hace mal, ocasiona daños millonarios que se calculan en más de 500 millones de dólares a la economía de Puerto Rico, y por la negligencia de Luma, a base de ese contrato que hizo Fermín Fontanes, van a tener que aumentar la tarifa, por lo menos 1 o 2 chavos adicionales para poder cubrir ese año que venga. Esto toma tiempo, Alfonso, esto no es ahora, pero hay unos costos de llevar ese litigio también, y eso al final del camino le va a aumentar la tarifa al pueblo de Puerto Rico por la incompetencia crasa de Luma Energy. Y esas son las consecuencias de los contratos leoninos. Cuando un contrato es leonino, todo lo que surge después en la operación y en el cumplimiento del contrato perjudica a la parte afectada por el contrato leonino, y en ese caso es la Autoridad de Energía Eléctrica y el pueblo de Puerto Rico. La Cámara de Comercio, mira, ¿has expresado sobre esta situación? Bueno, de unas posturas tímidas al principio de que el contrato no parecía bueno, pues ya tienen, de hecho, algunas de las demandantes, las compañías demandantes son compañías ligadas a las cámaras y organizaciones empresariales de Puerto Rico, porque a quien más perjudica es a quien consume más energía eléctrica. Mientras más grande el negocio, más consumo de energía eléctrica. Entonces, esta situación crea el otro efecto, que es que más gente quiera despegarse del sistema eléctrico, y por ende la autoridad no tenga un volumen de ventas suficiente para cubrir sus costos operacionales. O sea, si tú sigues perdiendo clientes, llega el momento en que tus gastos operacionales son más altos que los ingresos que tú tienes. Y ahí es que viene entonces un agravamiento de la situación financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica, que está a la vuelta de la esquina, porque mucha gente se está despegando y las compañías de mucho consumo se están despegando del sistema eléctrico. Así que todo esto es consecuencia de ese contrato, que era innecesario, porque lo que había que hacer era reformar la autoridad y despolitizarla totalmente para que la autoridad funcionara como un negocio privado, como las corporaciones públicas deben funcionar, pero con responsabilidad política y responsabilidad hacia el pueblo de Puerto Rico. Y eso, pues, ellos escogieron la ruta del neoliberalismo y de la privatización y todas las consecuencias. Fíjate que no hace 2 años, son 2 años hace que tenemos ese contrato, Alfonso, y todo lo que nos ha pasado. Me pregunto, porque me habla de la gente que se está saliendo de la red. ¿Eso es costo efectivo a mediano y largo plazo? Bueno, la inversión es significativa, y tal vez a mediano plazo se recupera, pero eso tiene otros efectos en términos de que hay gente que no puede hacer la inversión, Alfonso. Si tú puedes hacer la inversión, santo y bueno, y tú ahorras dinero tal vez, pero la gente que vive en condominios, la gente que vive en walk-ups, la gente que pues no tiene suficiente dinero, la gente que vive en propiedades arrendadas, que son muchos en Puerto Rico, miles de personas que viven en propiedades arrendadas, no tienen acceso a eso. Entonces van a tener que pagar la energía más cara. ¿Perdón? Yo he visto, por ejemplo, aquí en Juanadía, esta industria eléctrica que está cerca de la autopista, que también trae un sistema de gas, ¿verdad? Para cuando haya apagones, me imagino, pero eso no es costo efectivo. El tener una planta con diésel y tener que prenderla 2, 3, 4 veces por semana porque se va el servicio, eso tiene un costo adicional. Eso es más caro. Y lo peor de todo es que se puede ir al servicio eléctrico por 2 días y ni siquiera se debe uno creer. Llega la factura como si no se hubiera ido nunca el servicio eléctrico. Correcto, y es más caro el diésel, y el gas natural se va a poner más caro.
Así que operar las plantas no trae ningún alivio. Lo que podría traer alivio es la energía renovable, pero requiere una inversión significativa y el problema es que entonces van a haber cada vez menos clientes subsidiando todas las operaciones de la autoridad y son los clientes generalmente más pobres o que viven arrendados o que viven en casas que no tienen espacio en sus techos para hacer estas inversiones de placas solares. Así que se va complicando el panorama para los que se tienen que quedar conectados a la Autoridad de Energía Eléctrica y por ende no va a ser bueno porque no van a poder sufragar la energía eléctrica. Licenciado, muchísimas gracias. ¿Cómo no, Alfonso? Que pase una buena semana, aunque uno no quiera. Pues, pero hay que seguir luchando. Mi exhortación es a seguir comunicándose, participando, denunciando, congregándose en contra de todos estos esfuerzos por hacernos la vida de cuadrito que está haciendo la Junta y que están haciendo Luma Energy. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Siempre a la orden.